Buen día. En una de las emisiones iniciales del programa El Artículo de la Semana de este 2025, les doy la más cordial bienvenida y los mejores deseos para este nuevo ciclo. En nombre del Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, el Dr. Ignacio Martínez Laguna, y del titular de esta edición, el Dr. Arturo Fernández Telles, Director de Divulgación Científica, les saluda Juan Carlos Pinacho Cruz. En esta edición nos acompaña la doctora en Comunicación Audiovisual Eva Hernández Martínez, académica investigadora en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, quien nos compartirá hoy algunas reflexiones sobre el artículo Surgimiento y fin del Gran Hermano en España. Eva, bienvenida a México y a tu estancia en nuestra universidad. Muchísimas gracias por el recibimiento. Eva, ¿cuáles son tus líneas de investigación dentro de la facultad? Pues bueno, yo trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, en el área de Ciencias de la Información, y me dedico sobre todo al análisis de los textos audiovisuales. Textos audiovisuales de todo tipo, desde televisión, cine, e incluso también a veces me meto con el asunto de las redes sociales. Ya, ok. Bien, ¿y este artículo surge a partir de qué inquietud, Eva? Bueno, este artículo pertenece a un libro más extenso en el que participan otros colegas, de hecho, de toda Hispanoamérica, también de España, editado por el catedrático de la Facultad también de Ciencias de la Información, Jesús González Requena. Es un libro editado con la prestigiosa editorial de Cátedra y bueno, el artículo en concreto de Gran Hermano surge a partir del interés de contextualizar el libro. El libro se llama De Gran Hermano al Juego del Calamar y digamos que este libro hace un recorrido por los orígenes de cómo se llega hasta el Juego del Calamar, ¿no? Yeah. ¿Cómo llegamos desde el Juego del Calamar? A partir de programas como Gran Hermano. Ahí está el precedente. Prácticamente Gran Hermano es el símil aquí en México de Big Brother y yo recuerdo esa edición de Big Brother hace 20 años tal vez, ¿no? Una de sus primeras ediciones. Pero algo que me llama la atención del artículo que tú me compartiste es que hay términos en particular, sobre todo que tú enuncias en tu texto. Vigilancia y control, dos ideas del Gran Hermano, el español y el mexicano y otras versiones, ¿no? Latinoamericanas sobre todo. ¿Qué puedes compartirnos de tu análisis con la versión española? ¿Por qué vigilancia y control? Pues bueno, el término Big Brother, todos lo conocemos, ¿no? Surge de la novela de George Orwell, 1984, y ese Gran Hermano, ese Big Brother, es el que tiene la vigilancia y el control de todos los sujetos que habitan en ese mundo, ¿no? Orwelliano. Entonces, cuando le van a poner el nombre, aquel que decide el nombre es uno de los directores de Endemol y apuesta por este término Big Brother, que tiene sin duda una connotación algo peyorativa, si lo pensamos bien. Alude a una instancia que tiene el control de todos los sujetos que allí hay, que los vigila, que interrumpe su intimidad. Digamos que tiene un término un poco peyorativo. A pesar de eso, se escoge precisamente ese término porque en realidad resume muy bien lo que sucede dentro de la casa de Gran Hermano. En Gran Hermano se elimina la intimidad, hay un control, hay una eliminación de los que allí participan. Al final es un juego de eliminación, básicamente. Y como en todo juego hay reglas y hay asuntos de poder. Yo pensaba un poco, aquí no se llamó Gran Hermano, aquí aludimos más al término anglosajón de Big Brother, y así se ha mantenido en todas las ediciones que por lo menos ha habido en México. No sé realmente en Latinoamérica, Brasil, Argentina sobre todo, si hayan conservado el término anglosajón o hayan determinado utilizar otros términos. Lo que sí me llama la atención es que el análisis es tan interesante porque, aunque está visto desde otras perspectivas, los juegos de poder dentro de los propios integrantes de la casa, más este Gran Hermano, que es una voz, ¿no? Que no vemos, pero que invariablemente es la voz de un varón, nos hace pensar mucho en estos asuntos que tienen relación con qué podemos hacer socialmente los varones y también qué podemos hacer socialmente con los grupos, ¿no? En términos generales. También tú utilizas unos términos que a mí particularmente
me saltan a la vista. Es un programa colonizador y es un programa depredador. Fenómenos televisivos que no son particulares de ese programa, pero que sí son mediáticos. ¿Por qué consideras que Gran Hermano tiene estas características? Pues bueno, esto lo planteaba en el artículo porque sí, ya lo han comentado distintos autores, ¿no? El carácter depredador de Gran Hermano consiste en que no solamente se adueña de su franja televisiva, sino que también coloniza esos otros programas que, digamos, se alimentan del contenido que surge día a día, ¿no? Hay un 24 horas que se reproduce de forma online en la nube, pero también hay emisoras de televisiones digitales que lo emiten. También los programas, no sé cómo lo llaméis aquí en México, de rosas, ¿no? No sé cómo los digáis aquí. De espectáculos o de revista. Sí. Pues estos programas, digamos que se alimentan de estos contenidos para sobrevivir, ¿no? Porque no hay forma de llenarlos si no es de esta forma. Y decías de la voz, fíjate que en España la voz del Gran Hermano no solamente ha sido la de un hombre, sino también ha sido una mujer. Yeah. El poder, digamos, de este Gran Hermano que lo controla y lo vigila todo, es curioso, porque ¿de quién es esa voz realmente? ¿Quién tiene el poder en Gran Hermano? Yo propongo que sería la audiencia. Claro, pero para el imaginario, porque recuerdo haber revisado parte de la lectura de tu texto, ¿la voz es del director? La voz es del director del programa, Ajá. que está allí más o menos en la mitad del día, pero luego hay como directores sustitutos que van guardando en la noche, por ejemplo, que todo esté bien, que todo salga bien. Yeah. Y esos pueden ser hombres o mujeres, independientemente. Porque la voz que recuerdo en México era una voz súper misteriosa, una voz que hasta tenía cierto eco. Es como si nos hablara el mago de Oz, ¿haz de cuenta? En el cuento, pero obviamente aplicado al asunto del Gran Hermano. En México yo no recuerdo ninguna voz femenina o ninguna voz de mujer, ¿no? Por lo menos en las primeras 2 ediciones que yo vi, porque siendo honesto no fui seguidor del programa. Pero a propósito de la colonización y de la depredación que tú mencionas, para mí era un poco tedioso o cansado cuando por alguna razón yo sintonizaba la televisión por las mañanas y el programa de en las mañanas invariablemente en gran parte de su emisión hablaba del Big Brother, de lo que había pasado en la noche, de los conflictos que ya se habían generado, de lo que era probable que sucediera, de quién era potencial a ser expulsada o expulsado de la casa, entre otros elementos, ¿no? Y era un asunto de tener la intimidad de esas personas de manera abierta, violentar la intimidad no solo de quien participa dentro de la casa, sino de quienes la o lo ven, porque lo veíamos diario y a todo momento, ¿no? Así es. ¿Qué grado de violencia se puede observar en los asuntos de intimidad de quienes participan en el Gran Hermano? ¿Y tú por qué crees que lo acepten así, las y los participantes? Fíjate que en la primera edición los participantes no sabían a qué se enfrentaba. De hecho, había un gran secreto y la directora de casting no sabía tampoco en qué iba a consistir el programa. Entonces, los que allí iban no tenían ni idea de qué se iban a encontrar y, sin embargo, firmaron el consentimiento de que exponían su intimidad, estaban dispuestos a compartir las 24 horas de su día en cualquier momento y situación. Claro, eso generó una incomodidad en España muy fuerte, no se sabía todavía muy bien de qué iba el formato, solamente había habido 2 ediciones previas y una, de hecho, estaba casi en curso en Alemania. Con lo cual, esta gente aceptó renunciar totalmente a su intimidad. ¿Es eso posible? Claro, desde el derecho se puso la cuestión, ¿no?, de ¿es posible renunciar vía contrato a la intimidad? Yo pienso que no. Y como dices, es un grado de violencia terrible la que ejerce la cámara, que se aprovecha además del drama humano. Los castings que se hicieron eran finalmente para decidir qué sujetos tenían problemas que además pudieran comunicar fácilmente. Es decir, los que lloraran a la de 3, los que estuvieran, digamos, algo perjudicados psicológicamente, esos eran los elegidos. Entonces es un grado de violencia bastante alto. También lo es estar permanentemente disponible para toda la audiencia
mundial, ¿no? Porque al final es... Creo que invariablemente, y reitero esta cuestión, la cuestión de la identificación de quienes veían o veíamos esos programas, porque a final de cuentas entendemos que esas personas, en esas primeras emisiones, sucedía lo mismo en México, eran personas anónimas. Podrían ser tus vecinos, tus compañeros de clase, no sé, alguien que trabajaba contigo, y que por alguna razón ganó el casting, ¿no? Como sucede en otros realities del tipo, que en México se hacen estos realities para ver quién canta mejor, o estos realities de a ver quién se desempeña físicamente mejor, cosas por el estilo. Pero entonces, yo recuerdo también que la gente que conducía los programas que orbitaban alrededor del Gran Hermano, pues de alguna manera empujaba a la audiencia a tomar partido por X o Y participante, ¿no? Eso a su vez generaba obviamente todo este asunto mediático respecto de la persona en cuestión, pero también generaba una serie de elementos que favorecían o no su permanencia en la casa. Pero algo que también me llamaba mucho la atención es que este asunto emocional es muy evidente, ¿no? No sé si necesariamente, yo lo leí en tu artículo, se hacían perfiles psicológicos de esas personas, ¿no? Incluso en los últimos 12 o 25 que se hayan seleccionado, decía por ahí tu artículo que también eran los que, por si alguna situación de emergencia, para que entrara en sustitución. Es como esta parte de qué tan fácil es sustituir a una persona para el recurso mediático y televisivo. Pero yo pensaría, bueno, emocionalmente también tocaban a las personas que estábamos fuera del televisor, ¿no? Fuera del televisor porque a final de cuentas yo podía identificarme con esa situación. No sé hasta qué punto ni hasta qué grado. Totalmente. Fíjate que lo que compartían los que hicieron el programa en las fases iniciales era que había que convertir a esas personas en personajes. Y fíjate que en la primera edición contrataron a una persona, Elizabeth López, que se dedicaba a escribir telenovelas. La guionista. Exacto. Entonces, ahí está más que claro el enfoque de base del programa, convertir a las personas en personajes. Claro, esto dentro de la construcción de la teoría del análisis textual, que es la que yo sigo, que es la que ha propuesto González Requena, tiene una relevancia total, es decir, estamos haciendo que el drama real de las personas sea expuesto tal y como si fueran un personaje. Eso es gravísimo. Ya no estamos alejando el personaje de la persona, estamos fundiéndolos en una misma cosa. Que incluso en las conversaciones diarias, cuando sucedía ese programa, que recuerdo en las primeras emisiones, te lo decía fuera del aire, había alguien a quien apodaban el Pato y había alguien a quien apodaban la Chiva. Y entonces en estas conversaciones que tenía la gente común y corriente, pues tú ya te pareces al Pato, cálmate Chiva, ¿no? Como asumir que lo que te está sucediendo es igual de irrelevante de lo que le pueda estar pasando a esa persona dentro de la casa, sea real o no sea, ¿no? Claro, los procesos de identificación en cualquier producto audiovisual siempre están ahí. Claro, uno se identifica inevitablemente con los que están ahí en pantalla, a tal punto que, como dices tú, te puedan llamar incluso, oye, te pareces a tal, te pareces a este otro, te pareces a esta otra, y las dinámicas que se generan son tremendas, ¿no? Y algo que mencionaba el asunto emocional del artículo es que no solamente estaba en un tema emocional quienes participaban de él, sino también la conductora por 16 emisiones, ¿no? En España por lo menos. La conductora, a partir de estos roles de madre, pero también de vigilante y controladora, pero también la conductora a partir de estas declaraciones que hace en función de su salida del programa, de lo extenuante que le resulta estar vigilando las 24 horas del programa, si es que sí lo hacía, Así es. Para su salud física y mental, pero también de sus propias problemáticas, ¿no? ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto sobre esto? La conductora en España fue Mercedes Milá. Mercedes Milá es una entrevistadora buenísima en España. En la primera edición necesitaban a alguien que respaldara el programa, que pusiera su cuerpo, su cara, su trayectoria,
para avalar de alguna forma el programa, porque había muchas dudas. Entonces escogieron a Mercedes Milá. Como dices, Mercedes se entregó en cuerpo y alma al programa. Tanto es así que en la primera edición, evidentemente, repitió la segunda, no en la tercera, pero sí hasta la 16ª edición. O sea, son en total 15 temporadas de Gran Hermano que Mercedes Milá ha presentado. Por eso, en el artículo comento que hablar de Gran Hermano es hablar de Mercedes Milá. Ella incluso propuso participar en temas de casting, inmiscuirse totalmente en la producción del programa, y eso es sin duda por lo que de personal tenía ella depositado ahí. Finalmente, ella entra en Gran Hermano en un momento muy complicado para ella psicológicamente. Esto lo ha contado ella en varias entrevistas. Y digamos como que toma el programa como a su hijo. Llena ese vacío que ella podía tener y se hace responsable verdaderamente de los concursantes y de lo que sucede ahí dentro. Había cierto temor que algo malo, digamos, pudiera suceder. También por eso la emisión 24 horas era algo conflictiva, es decir, ante cualquier imprevisto, algún accidente, alguna disputa, alguna agresión, una muerte incluso, eso sería retransmitido. Entonces, claro, Mercedes Milá, de alguna forma, adquiere este rol de vigilante prácticamente, yo pienso, haciéndose cargo como de una especie de figura materna, adquiriendo este rol de figura materna. Entonces, ¿qué pasa? Que Mercedes Milá se vuelve, yo creo, loca y siempre está pendiente de 24 horas, siempre viendo qué pasa. También, en cierto sentido, es normal para hacer bien su trabajo, ¿no? Para poder comentar día a día. Y finalmente, en 2016, creo que es, en Gran Hermano 16 parece que va a continuar en el 17, se despide prácticamente diciendo que nos vemos el año que viene, y en 2017, la siguiente edición, 2016, en la 17 edición confirma que no hay acuerdo con la productora, que no, al final no participa, y pasa el relevo a Jorge Javier Vázquez. Es todo un personaje televisivo en España, uno de los presentadores más conocidos, y es el que toma el relevo. Pero fíjate, yo no me imagino a Jorge en el mismo rol que ella, ¿no? Ni con las mismas características que ella. Digo, para ese entonces, la emisión 17 del programa, el programa ya iba en descenso de audiencia, muy descenso de audiencia. Digamos que ya era un formato al que ya se había habituado la gente. Ajá. Ya eran personajes creados, ya no eran anónimos, ni gente común y corriente, y ya era más manipulable el asunto del auditorio, ¿no? Así es. Y la cereza que se le pone al pastel es el evento de violencia sexual que se da entre dos participantes del Big Brother, ¿no? Así es. Que yo pienso que al final esta situación, en mayor o menor medida, el famoso término del edredoning, que tú mencionas también en tu artículo, también se da en México, ¿no? Estas posibilidades de tener relaciones sexuales entre los participantes y las participantes de la propia casa, y que esto sea explícito, ¿no? O que sea visto por las cámaras vigilantes, ¿no? Pero al final no se cuenta, como la preocupación de Mercedes, que esta situación va a desencadenar otras cosas, son otros tiempos. Y estamos hablando que actualmente las situaciones de violencia de cualquier tipo podrían ser inconcebibles, pero la televisión lo sigue reproduciendo. ¿Qué pasa con eso, Eva? Claro, fíjate, yo hago una división en 4 etapas de Gran Hermano. La primera corresponde al Gran Hermano 1. La segunda y las posteriores ya son como, digamos, una secuela de la primera edición. En la primera edición, al menos en España, no hubo ningún tipo de encuentro sexual. Ese término edredoning se crea ya en la segunda edición. Okay. El edredoning es, como decías, relaciones sexuales o similar debajo del edredón, debajo del nórdico. Claro, hay que tener en cuenta que las habitaciones de Gran Hermano son habitaciones comunes, son pabellones, digamos, donde están ahí todas las camitas y ahí duermen todos. También es muy curioso que en el Gran Hermano 1 había privación. ¿Privación de qué? De alimentos,
no sé, incluso de duchas. Había, digamos, cierto sufrimiento. Esto se dan cuenta rápidamente que no favorece el amor y las posibilidades de que se encuentren de otras formas. Entonces, en la segunda edición ya esto desaparece. Ya se favorece, digamos, esos encuentros. Hasta tal punto que, claro, también surgen las habitaciones del amor, sin cámaras, justamente para propiciar estos encuentros sexuales. Claro, tú comentabas también, hay un cambio, ¿no?, en cierto momento, de que los personajes, las personas que allí aparecen, ya se profesionalizan. Esto yo lo he puesto en la barra del 2008-2009, influido por otros programas de televisión, Mujeres, Hombres y Viceversa, que no sé cómo se llama aquí. 12 corazones. Eso es. Que, digamos, reutilizan los personajes. Los que van a Gran Hermano, luego van a 12 corazones, los que van a 12 corazones, luego van a otros programas. Entonces, ahí ya se pierde como esta magia del Gran Hermano original, donde, como os decía, ya no hubo relación sexual, porque hubo un conato de relación sexual y esos personajes, esas personas, fueron expulsadas inmediatamente. Digamos que fueron expulsadas también por el grupo. Se mantenía la estabilidad siempre que no hubiera relación sexual. Y efectivamente, como comentabas, en 2017 viene la ruina de Gran Hermano en España por una violencia sexual que hubo entre dos personas que estaban en la casa. Lo que es de llamar la atención también es que ella desaparece de la escena pública, por lo menos eso mencionas tú en tu texto. De él, pues entiendo que está en el proceso judicial. Y a final de cuentas, lo más cuestionable puede ser que la gente opina sobre cuánto consintió ella o cuánto pudo haber permitido ella, pero nunca o poco se cuestiona sobre el comportamiento de él, que sucede igual en México ante situaciones del tipo, ¿no? Ajá. Es como que ella lo está provocando, ella está insinuándose, y entonces dices, bueno, ¿qué posibilidades y qué mensajes estás enviando a quienes te están siguiendo, ¿no? Esta idea de que perdemos privacidad y al final, como la perdemos, pues somos libres de hacer todo lo que queramos a costa de la dignidad de las personas, ¿no? Eso también lo vemos ahora en redes sociales. También yo lo asocio bastante, ¿no? El declive de Gran Hermano también coincide en cierta medida con el apogeo de las redes sociales. Si tenemos un móvil que 24 horas nos actualiza sobre toda la gente que queramos, ¿no?, que publica su vida, ya no nos interesa tanto verlo en la televisión, o se desvía un poco la atención. Sobre la violencia sexual que hubo en este programa, el implicado ya ha sido condenado en España a una prisión de 14 meses. Bueno, también ha sido condenada la productora. ¿La productora? Ajá, así es. Como cómplice. Bueno, al final tenía responsabilidad civil sobre lo que allí sucediera. Es muy delicado, ¿no? Ella estaba ebria en ese momento, con lo cual es que no hubo consentimiento de ningún tipo. Entonces, yo creo que eso es solamente el reflejo de lo que sucede fuera. Claro. Y que es una reproducción o cadena, porque a final de cuentas, reitero, pasa lo mismo, por ejemplo, en un programa en México que se llama La Casa de los Famosos, donde se puede violentar de una manera impresionante y las opiniones del público en redes sociales son súper polarizadas, ¿no? Desde las personas que apoyan este tipo de violencia, que no lo conciben como tal, hasta quienes hablan sobre todos los recursos legales que se pueden ejercer a partir de lo que está haciendo una persona dentro de la propia casa con otras personas, ¿no? Incluso se puede funar, como decimos aquí, a personas a partir de comentarios bastante no pensados o bastante subjetivos respecto de ciertas posturas o movimientos sociales como el feminismo y otros elementos que también pueden cortarle, entre comillas, las carreras a los personajes que están allá adentro, ¿no? Totalmente. Claro, el punto es que los personajes son en realidad personas y les afecta muchísimo. Esta mujer que en Gran Hermano sufrió este abuso ha tenido graves problemas psicológicos, no solamente por lo que sucedió, sino porque evidentemente fue un acto que se expuso.
Bien, Eva, pues para mí ha sido muy interesante poder abordar contigo esta plática y esta charla. Yo esperaría que nuestras universidades siguieran esta colaboración de intercambio de conocimientos de realidades que pasan en nuestros países a partir Comunes. de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales ahora y también de elementos que como sociedad vivimos. Para mí nuevamente es muy grato tenerte en nuestra universidad como una persona de intercambio para efectos profesionales. Reitero la bienvenida a México y ojalá no sea la primera vez o la última vez que podamos compartir este tipo de conocimientos en este espacio o en otros eventos académicos dentro de la institución. ¿Sí? Igual allá, claramente. Por mi parte, esta edición ha concluido. Les espero en la próxima edición del programa El Artículo de la Semana. Hasta pronto.